No conocerás el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para estructurar su camino. Allí por donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí en el canal. Bueno, el día de hoy ha llegado por fin el día en que les voy a hablar de Dune en un video, porque ya les he contado de él en el wrap up y en otros videos donde les comento libros que me han fascinado que he leído este año. ¿Por qué me tardé tanto? Y aún así estoy súper nerviosa, y es que Síndrome del Impostor. A mí este libro me gustó demasiado, pero así demasiado, y es un ciencia ficción clásico desde los 60s, y es como... ¿yo qué podría decir? ¿Yo qué podría hablar de un libro como Dune? Y de hecho, pues tampoco es como que les vaya a hacer una reseña, sino que quiero contarles de 6 razones por las cuales creo que es chidísima que ustedes lleguen a leer Dune. Ojalá que lo puedan leer antes de ver la película, que ya esta semana, el 7 de octubre, salen los tickets para la premiere y se va a estar estrenando el 21 de octubre. ¿Y por qué creo que sería chivísima que ustedes vayan a ver la peli al cine y ojalá que tengan leído el libro? Porque por lo que he estado leyendo, porque fan, me encantó Dune, la parte técnica y la producción han sido, o sea, otro nivel. Siento, más allá de mi fangirleo, que esta podría llegar a ser la mejor película del 2021 y tal vez podría llegar a ser una de las mejores películas de toda la década. Entonces sería buenísimo darse la oportunidad de ir a verla al cine. Y otra cosa, porque creo que va a llegar a ser una de esas pelis que se quedan en el imaginario de las personas. Si vemos la peli antes de leer el libro, es probable que nuestra imaginación pues adopte esas escenas en lugar de ser nosotros las y los que las creemos. Incluso para mí ya era difícil, sin haber visto la película, no imaginarme a Idaho como Jason Momoa. Por eso creo que sería buenísimo que le den una oportunidad al libro antes de ver la película. Y otra razón es porque para esta adaptación de 2021 lo que hicieron fue dividir el libro en 2 partes. Es decir, en esa primera entrega solo vamos a ver la mitad del libro. ¿Eso quiere decir que está confirmada la secuela? No, va a depender de qué tanto éxito llegue a tener esta primera entrega. Brevemente, por aquello de que no sepan de qué va Dune, aquí una explicación rápida. Imaginemos un Star Wars combinado con Juego de Tronos. Eso sí, recordando que Dune fue antes de estas otras obras. Vamos a tener un planeta desértico, un joven que ha sido traicionado y descubre que es el elegido. Y su destino es unir fuerzas junto a una raza discriminada que son los Fremen. Y eso para poder defenderse de un imperio que los oprime. Vamos a tener también una lucha entre casas o familias. Tenemos a los Atreides, que en un principio vivían en este país verde, hermoso, precioso que es Caladan, pero los envían a Dune o Arrakis, un planeta súper desértico, para poder ser ellos los que los gobiernen. ¿Y qué tiene Dune de especial? En Arrakis o Dune es el único planeta donde se va a producir el melange. Esta es una sustancia que tiene muchísima importancia política, y esto porque otorga poderes a grupos políticos como lo son las Bene Gesserit, que ellas logran controlar a las personas con la voz. Pero también tenemos personas que al consumir esta sustancia pueden predecir futuros o incluso manejar naves espaciales a altísimas velocidades, cosa que no podrían hacer si no consumen melange. El conflicto va en que a los Atreides se les asigna gobernar Dune, y es el planeta que anteriormente gobernaban los Harkonnen, que son sus principales enemigos. Entonces, si nos ponemos como Juego de Tronos, si ya vieron Juego de Tronos, es como si de repente a los Stark los llevaran a Casterly Rock y les dijeran, ustedes van a gobernar donde siempre han estado los Lannister. Es ahí donde la familia Atreides va a sufrir una traición, y entonces Paul se va a unir junto con los Fremen. Entonces, ahora sí, vamos con las 6 razones por las cuales yo les diría, por favor, denle una oportunidad a Dune. La primera es la construcción del mundo. Frank Herbert ha hecho en este libro una cosa maravillosa. Es un ciencia ficción donde tenemos planetas, casas, familias, ecología, biología,
Es una de las mejores construcciones de mundo que he llegado a leer en mis 30 años. Se siente todo súper creíble y posible. Tiene muchísima complejidad y coherencia. Además, si llegamos a leer los apéndices, vamos a poder entender mucho más el mundo, la religión, la política, y es realmente fascinante de leer. La segunda razón es todos los otros temas que llega a tocar Dune, como lo es la tecnología, el medio ambiente, la política y la religión. ¿Y esto por qué? Porque a diferencia de otros sci-fi, los humanos han logrado dominar el universo, el espacio, sin depender de la tecnología. No sabemos muy bien, al menos en Dune no llega a saberse muy bien qué fue lo que pasó, por qué se rechaza así la tecnología de esta manera, y el ser humano se ha enfocado en desarrollar su máximo potencial. Y esto se vuelve para mí súper interesante. No tenemos los robots, y bueno, sí tenemos naves espaciales, pero los humanos no están dependiendo de esas naves espaciales, ¿saben? Y a mí eso me fascinó y se me hizo súper interesante. Ellos más bien buscaron la manera de llevar la ingeniería genética y la mejora del ser humano a niveles donde sean estas personas computadores biológicos, ¿saben? Se me hace demasiado interesante. Gracias al melange es que ellos pueden ser pilotos que pueden manejar naves espaciales a velocidades incalculables. Estoy exagerando, pero altísimas velocidades. Tenemos a las Bene Gesserit que pueden manipular, tenemos a estas otras personas que ven como diferentes posibilidades, diferentes futuros. Realmente es como si hubieran sacado al máximo el potencial del ser humano. También nos llega a plantear un conflicto entre el medio ambiente y la política y las ansias del ser humano. ¿Por qué? Ok, tenemos a Arrakis y es súper importante porque es ahí donde se produce esta sustancia melange, y por eso es que este planeta es tan desértico. Se necesitan esas condiciones desérticas para que se produzca, pero entonces, ¿realmente ese planeta es así o es por la manipulación del ser humano? Y esto definitivamente nos lleva a pensar, o al menos siento yo que es muy difícil no relacionarlo, por ejemplo, con el petróleo y el Medio Oriente, todo este ecosistema súper desértico, y también a el agua, que es algo que no voy a profundizar mucho acá para que sean ustedes los y las que lo descubran. Pero todo este conflicto medioambiental, político, de intereses es muy bueno. Entonces, todo este conflicto medioambiental también está ligado con la parte política, que también es súper buena, súper interesante ver cómo están todas estas casas, personas, el emperador, incluso estos grupos políticos también, como las Bene Gesserit, tratando de ver cómo hacen para poder seguir obteniendo el melange. Y, por ejemplo, tenemos capítulos fascinantes donde están los personajes simplemente cenando, sentados, hablando, y tienen unos diálogos y unas conversaciones que uno dice, wow. Si ya leyeron Dune, por ejemplo, y leyeron la parte de la cena, yo necesito que eso esté en la película. O sea, lo necesito, porque necesito esas conversaciones y esos diálogos para yo poder ser feliz. Es que es demasiado bueno. Un tercer punto son los personajes femeninos. Aquí vamos a tener estas monjas espaciales, que son las... no son monjas espaciales, es un chiste. Son las Bene Gesserit. Es como una sociedad de pensamiento, son unas mujeres que lo que hacen es buscar justamente la mejora genética de los humanos, viendo a ver cómo realizan cruces entre diferentes clases y están buscando este elegido. Son mujeres súper poderosas, respetadas, temidas, incluso se ven como una secta, incluso llegan a tacharlas de brujas, y tienen un papel y una importancia política súper relevante. Incluso gracias a ellas tenemos unas escenas que son realmente maravillosas, como es la prueba que tiene Paul con una caja, por ejemplo, la prueba que llega a tener Jessica, que es la madre de Paul. O sea, son fascinantes estas mujeres, y toda la trama alrededor de ellas también se me hace súper buena. Y si vemos a estos personajes con ojos 2021, tal vez no sean lo perfectos que uno desearía que lleguen a ser, pero estamos hablando de que fue escrito en los 60s, y podemos ver que, por ejemplo, Jessica, que es la madre de Paul, que ni siquiera es la esposa del duque, sino que es una concubina, llega a tener mucho más desarrollo, es mucho más importante, tiene muchísima más influencia que el mismísimo duque Leto, que es el padre de Paul, lo cual, como les digo, para ser escrito en los 60s, a mí me parece fascinante. La razón número 4 es la importancia cultural que le veo a Dune.
Es muy interesante, primero, ver cómo ha influenciado a otras obras, como lo es Star Wars. Si vemos este elegido, que con el Imperio, están los Stormtroopers en Star Wars, que son como los Sardaukar aquí en Dune. Como que la trama es muy, muy similar. Y también, por ejemplo, ya les he mencionado Juego de Tronos. Entonces, ver cómo es una obra que ha influenciado a tantos autores, autoras, otras obras, es muy interesante de ver. Creo que ya eso la hace digna de que uno dedique su tiempo para poder descubrir una historia que está, por lo menos para mí, muy bien construida, un mundo muy bien hecho, con personajes fascinantes. Entonces, creo que eso es ya por sí relevante para darle uno la oportunidad. La quinta razón, y creo que ya lo mencioné un poco antes, y es porque es una razón que en lo personal a mí pues me gusta y me emociona mucho, y es que es un sci-fi diferente. No es un sci-fi donde la tecnología sea lo primordial. De hecho, siento que Frank Herbert renuncia a los robots, a las máquinas como eje central de la trama, y se va más por una parte filosófica, política e incluso religiosa. También me parece muy interesante si uno pues lee un poco más de la vida de Frank Herbert, sus ideas políticas, incluso sus ideas religiosas, vamos a verlo que están representadas en la obra. También entiendo que para algunas personas esto puede ser contraproducente porque puede ser que no es lo que están buscando en un ciencia ficción. Aún así, yo siento que este tipo de libros que son diferentes, que le dan una nueva visión a un género, que se salen de la casilla, de los rubros, pero aún así sigue siendo ciencia ficción, me parece súper interesante. De hecho, una de las cosas que más me llama la atención de Dune es que la tecnología y la ciencia no la aplican en desarrollar naves espaciales, armas superpoderosas o incluso robots, cosas así, sino es que toda esa tecnología la utilizan para mejorar al ser humano, sacar su máximo potencial, como les decía, toda esta parte de la ingeniería genética, la investigación que tuvieron que hacer las Bene Gesserit, la investigación que tuvieron que hacer para poder utilizar el melange, para poder sacar ese potencial de los seres humanos, ver cómo podría girar o dar un giro a la vida de nosotros si en algún momento la tecnología se vuelve tan peligrosa que yo tengo que buscar la manera de que seamos nosotros como seres humanos los que tengamos la batuta. Entonces toda esa idea me llama demasiado la atención y me parece espectacular que lo combine con todo esto del impacto medioambiental, el problema con el agua y lo que somos capaces de hacer por ser los que dominen el mundo. Entonces sí entiendo que es un sci-fi que no es para cualquier persona y que puede ser que no les guste por eso, pero creo que si uno le da como el twist y lo ve con otros ojos, puede ser súper enriquecedor, un libro súper enriquecedor de leer. Esto es como el potencial humano por encima del potencial de las máquinas. Y la sexta razón que me parece bastante interesante también es que vamos a tener un elegido diferente. Sí, Paul Atreides es el elegido. Paul Atreides es ese Mesías, pero hay algo muy interesante con Paul y es que él sabe que va a tener que sacrificar muchas cosas. Y muchas veces cuando vemos todo este tema del elegido, y creo que tal vez eso puede crear conflicto, porque una vez en el taller de escritura hablábamos de que nosotros tenemos los arquetipos muy metidos en nosotros y que de repente hay personajes que rompen un poco con esos arquetipos que ya tenemos definidos, entonces nos causan cierta incomodidad y cierta molestia. Creo que eso puede llegar a pasar con Paul, porque nosotros sabemos que es el elegido, pero al mismo tiempo estamos viendo que Paul Atreides no es tan bueno, o mientras yo lo leía yo decía, es que este señor yo siento que la va a cagar, este muchacho siento que algo va a llegar a ser mal, no me genera confianza, y es porque muchas veces el elegido rechaza este llamado como elegido, pero Paul Atreides es como, de sí, me toca, y me toca hacer esto por el bien mayor, ¿saben? Entonces es como ese elegido que no es 100% bueno, que sabe que va a tener que hacer cosas que no están tan bien, pero aún así lo hace. Entonces creo que es una manera muy interesante de desarrollar como, o más bien como retorcer la idea que nosotros tenemos de elegido, y creo que ya también por eso se vuelve interesante de leer, porque Paul Atreides sabe que va a haber sangre, sabe que va a desatar algo y aún así lo hace, y puede causar molestia porque no es como los otros héroes. Otro héroe hubiera dicho no, esto es inaceptable, vamos a tener que buscar otra forma. Entonces creo que eso también lo llega a ser interesante.
Y bueno, eso es todo para el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les dé un poquito de curiosidad entrar a leer Dune. También entrar a leerlo un poco más open-minded. Saben que no es la típica ciencia ficción, pero que aún así marcó como un hito en la literatura, en lo que nosotros vemos en este subgénero. Entonces, creo que puede ser interesante. Yo amé mucho Dune, a mí me encantó. Sí siento que hay una parte donde se vuelve un poco lento. Incluso tiene una parte donde hay como unos saltos en el tiempo ahí que en lo personal pues a mí no me gustaron, pero es que la construcción del mundo ya para mí lo vale todo y los personajes femeninos también se volvieron como Dios, las amo, amo a Jessica y amo muchísimo a Alia. Entonces pues ojalá que le den la oportunidad a este libro, ojalá que les guste. Ya les he contado varias veces que en el club de lectura hubieron personas que lo amaron, hubieron personas que lo odiaron, entonces pues que también sepan eso y lo tengan a consideración. No es un libro para todo el mundo, no es un libro que les va a gustar a todas las personas, puede ser que a ustedes les guste, puede que no, pero yo les diría por lo menos ojalá puedan darle la oportunidad a Dune y de formar su propio criterio y ojalá también, aunque no les guste, ver todos estos puntos que lo hacen un libro interesante, un ciencia ficción que está enfocado en el potencial humano, en los problemas medioambientales, en la política, incluso en temas de religión y sí, más allá de eso que las máquinas. Entonces ya, eso es todo. Recuerden que los quiero, que las quiero mucho, que yo a ustedes los leo y las leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales o en un siguiente video. Bye.